La gran noticia de esta semana es que la famosa flotilla a favor de la libertad en Cuba, ese gran grupo de intelectuales, políticos, sindicalistas de izquierda que iban a ayudar a liberar a la isla del yugo estadounidense, no ha conseguido nada más que un bochorno internacional. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi informe de esta semana. Hoy, Cuba. Pues sí, este pasado 21 de marzo iba a confluir en Cuba una gran coalición de intelectuales, políticos, sindicalistas de izquierda, que coinciden todos en denunciar el papel que el embargo estadounidense está teniendo sobre la situación de la isla. Descendieron sobre La Habana para criticar el hecho de que Donald Trump esté planificando lo que él mismo ha definido aquí en la Casa Blanca como una toma amistosa de la isla. Esencialmente lo que Donald Trump ha hecho es recortar el envío de crudo, ya lo hemos comentado en algún informe. Ha obligado a Venezuela a que deje de enviar el crudo barato, casi regalado, que el chavismo daba al castrismo. También ha ejercido presión sobre México para que deje de enviar crudo bajo subsidio. ¿Por qué? Porque de esos envíos de energía era de lo que dependía la dictadura. Mientras, a tenor de lo que se entiende aquí en la Casa Blanca, la dictadura seguía beneficiándose de su posición de poder, la cúpula del régimen castrista vive a cuerpo de rey, mientras el grueso de la población, un 90%, vive en la verdadera miseria, sin alimentos y sin medicinas. Así que nació hace meses la idea de enviar esta flotilla. Una flotilla que en principio iba a llegar por mar para, de alguna forma, romper el bloqueo de Estados Unidos, aunque esto es falso. No hay un bloqueo de Cuba, se puede navegar. Y al final han acabado llegando desde México algunos barcos con alimentos, víveres y hasta paneles solares. Así que como era muy incómodo ir hasta México y de México ir en barco hasta La Habana en un recorrido de unos cuantos días, finalmente algunos de ellos decidieron viajar también por avión. Eso sí, en clase business. Esto es al menos lo que revelaba un usuario de la red social X tras haber tomado fotografías de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, ex vicepresidente del gobierno español y alguien muy comprometido con el castrismo y la dictadura en Cuba. Algunas de esas imágenes le mostraban volando en ese viaje transatlántico en clase business. Cuando llegó después a La Habana, se grabó algunos vídeos en defensa de la libertad en Cuba y en defensa de los pobres y los oprimidos, pero claro, en una habitación de un hotel, un Meliá, también de 5 estrellas. Todo un lujo. Está amaneciendo aquí en La Habana. Llegamos anoche, una primera delegación procedente de Madrid. En el vuelo venía Jeremy Corbyn, venían compañeros de Podemos como Javier Serna, como María Teresa Pérez, venía Gerardo Pisarello de los Comunes, venían compañeros de H. Bildu, otros internacionales. Nada más llegar tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Nos explicaron las dificultades que implica la falta de combustible, pero al mismo tiempo pues la aceleración en la transición energética que se está produciendo en Cuba. Con los equipos fotovoltaicos ya funcionan muchas motocicletas eléctricas, digamos que demuestran una enorme capacidad de resiliencia. Muy interesante todo lo que nos contaron. Me llamó mucho la atención que todo el mundo conocía Canal Red. En ese hotel, como en otros de 5 estrellas, confluyeron muchos de estos políticos e intelectuales y sindicalistas altamente comprometidos con la causa cubana. Uno de ellos, Hassan Piquer, muy conocido aquí en Estados Unidos por ser un influencer de izquierda con ideas muy radicales, grabaron vídeos desde esas habitaciones de hotel justificando que es que el embargo cubano, el embargo de Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses les obliga a quedarse en hoteles de 5 estrellas. I was saying, tourism is the lifeline for the Cuban economy as it stands currently. The government has very limited resources, and the American government makes it illegal for Americans to stay wherever they want when they're in Cuba. They have to stay in what they've declared as 5-star hotels, right? I'm telling you all this because, like, even the 5-star hotels are not like, it's not like it's what the American government has declared 5-star hotels. But regardless, in comparison to the situation on the island, it's prosperity pretty much, and experiencing that dichotomy has like definitely fucked me up.
Definitely. Like if I were to ever, I mean, not ever, but like I hope to come back. And when I do, I'll probably not abide by the American restrictions. Esto es totalmente falso. El señor Piquer, como muchos otros, podría haberse quedado en casas particulares o podría haber buscado en una lista de hoteles que están autorizados. ¿Por qué? Porque esa lista de hoteles prohibidos la hace el gobierno de Estados Unidos, les impide a sus ciudadanos quedarse en ellos porque el dinero que se paga acaba a través de un grupo llamado Gaviota repercutiendo en la dictadura. Y se está pagando así, con dinero estadounidense, o se estaría pagando la represión de los cubanos en beneficio de la clase dirigente. Hubo muchos intelectuales y políticos de todo el mundo que confluyeron en La Habana, también Chris Smalls, que es un sindicalista famoso en Nueva York por haber organizado a trabajadores para ganar derechos que no les concedía Amazon. Se ha convertido en toda una estrella de la izquierda estadounidense y mundial. Lo que pasa es que nada más llegó allí empezó a hacerse selfies con niños, esos niños que viven en la calle, niños sin recursos, grandes víctimas de los rigores que ha impuesto sobre Cuba la dictadura castrista, y él pues con sus cadenas de Versace, sus dientes de oro y su ropa de lujo. Lo mismo que el señor Piquer, hubo algunos usuarios de las redes sociales que identificaron el atuendo que llevaba y llegaron a la conclusión de que podría pagar cientos de salarios mínimos mensuales de Cuba solo con la camisa, las gafas y los anillos que llevaba, ¿no? Lo mismo, quedarse una semana en uno de esos hoteles de lujo pagaría unos 1.200 salarios anuales, que son realmente miserables dentro de la isla. La carestía es enorme y la falta de los recursos más básicos es patente. Pero ¿qué pasa? Como dijo el señor Piquer también en una de sus emisiones desde Cuba, para él, después de haber conocido a los cubanos, los apagones les dan igual, les dan lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque son mentalidades caribeñas que están ya acostumbradas a eso. Hasta ese nivel ha llegado esta misión de celebración de la dictadura castrista, a llegar a racionalizar el hecho de que, bueno, como los cubanos ya están acostumbrados a los apagones, pues no pasa nada, ellos son felices, ¿no? It's incredible. It's truly one of my favorite places officially. I totally understand why Will was saying that about Cuba. It's remarkable. The people's resilience is remarkable. There's like rolling blackouts that take place throughout the day, every day, all around the country, right? 11 million people. But today is a beautiful day out here. It's like 75 degrees, sunny. People are partying. People are partying in the fucking streets. I don't know if it's like an island mindset. Hasta ese nivel ha llegado esta visita para apoyar a la dictadura castrista, ¿no? Hasta justificar los apagones o al menos entenderlos, porque bueno, como son cubanos, les dan igual. ¿Por qué no merecen estos cubanos, la ciudadanía cubana, las mismas comodidades que se pueden vivir en Occidente? ¿Por qué se tiene que justificar o hacer que se entienda al menos de cualquier forma este tipo de rigores impuestos por la dictadura? Porque sí, tan responsable es Estados Unidos con el embargo como lo es la gestión política, comercial y civil de la dictadura castrista, que ya lleva muchísimos años, desde aquel golpe de Estado en el 49. Porque sí, tan responsable es el embargo de Estados Unidos como lo es la gestión económica de la dictadura castrista, que ya lleva sus años desde la revolución del 49 controlando las cosas en Cuba. Pero es más fácil acusar directamente solo a Estados Unidos y tratar de descender sobre La Habana con fiestas, DJs y todo tipo de celebraciones, pues para celebrar, no se sabe exactamente qué. Porque sí, este grupo de personas fue allí a criticar lo que Estados Unidos hace y lo que probablemente vaya a pasar, porque sí que es cierto que Trump tiene ahora metido entre ceja y ceja que hay que conseguir el cambio en Cuba. Es muy probable que después de arreglar, si la arregla del todo la solución en Irán, vaya a imponer ese cambio en Cuba. Pero ¿qué ofrecieron estas personas? ¿Qué ofreció el grupo Code Pink, que son expertos aquí en montar protestas en contra de políticos de todo signo, también contra los demócratas, y que han estado invitados pues por Maduro en Venezuela, por Putin en Rusia, por Assad en Siria? Bueno, fueron también a hacer un concierto con unos disc jockeys, algo que también suponemos restó electricidad para los cubanos que podrían utilizarla. Y pintaron un mural. Se unieron todos en una zona de La Habana y entre todos pintaron un mural y ahí lo dejaron antes de irse
Pues sí, para celebrar a Cuba, entiendo, o a celebrar los logros de la dictadura castrista. I am helping to leave a gift and vision of humanidad. This is the mural for humanity, and it's going to have little boats with notes in it of love, and it will, the words will go across all the way to the bird on the other side. There'll be fishes and sea life here, and it's from a poem with artists from all over the United States. Díaz-Canel convocó a todos los invitados, a los cientos, el viernes en una sala, les dio un discurso y les dijo que él no se va a rendir, que a pesar de las ansias expansionistas del imperialismo, él cree que cuenta con el apoyo de la población y que ahí va a resistir, arropado, como vimos, por toda esta gente tan comprometida, ¿no?, de la izquierda internacional. El caso es que este tipo de misiones ahora provocan más bochorno que otra cosa, porque es cierto que durante muchísimo tiempo Estados Unidos ha tenido un embargo de Cuba, se ha restringido las inversiones, se ha restringido el envío de dinero, pero con Obama esto cambió. Obama restableció de nuevo relaciones diplomáticas, permitió los viajes, permitió el turismo, permitió hacer negocios, las remesas, y la dictadura simplemente aumentó la represión. Aumentaron en cientos los presos políticos. Hubo gente que fue arrestada, torturada en protestas durante la presidencia de Joe Biden, también demócrata. Hubo cientos de arrestos y juicios, condenas, simplemente por pedir una mayor libertad. Aquí en la Casa Blanca se le pidió a Joe Biden que de alguna forma llevara internet a la isla porque se lo estaba cortando para impedir ese tipo de protestas. Y luego volvió Trump y decidió que en lugar de volver incluso a la etapa de máxima presión del embargo y las restricciones y de considerar a Cuba promotor del terrorismo, lo que iba a hacer era cortarle la energía que estaba parasitando a Venezuela y que estaba obteniendo bajo condiciones muy ventajosas de México. Así que simplemente cortando esa vía se ha aumentado la presión al máximo sobre la dictadura. ¿Esto va a llevar por un buen camino? Bueno, está claro que está sometiendo al régimen a una gran presión y que está habiendo negociaciones, contactos, los ha habido en México, los va a volver a ver en México, los ha habido directamente entre Marco Rubio, secretario de Estado, y otra gente, para un cambio interno. ¿Qué tipo de cambio será? Bueno, esto está todo en el aire. Está claro que en Venezuela de momento se ha dejado a Delcy Rodríguez al frente, pero esta está haciendo grandes concesiones, está entregando petróleo, está entregando oro. Estados Unidos está quedando con un porcentaje de las ventas del petróleo, en torno a un 10%, según hemos publicado esta semana en el ABC. Y es probable que para Cuba se busque un modelo similar, una figura de transición, una figura que permita hacer negocios, que permita estabilizar la isla, que permita estabilizar el sector energético y del petróleo, y a partir de ahí ver. Está claro que es una solución que se plantea desde aquí, desde la Casa Blanca, comprometida, polémica, que sobre todo viene después de tantas décadas de embargo, pero la opción alternativa, la respuesta que se ha dado desde esos grupos de izquierdas, por esos políticos e intelectuales como el señor Iglesias, como el señor Piquer, como Owen Jones, ha sido simplemente apoyar a Díaz-Canel, alguien que en este momento representa la cabeza visible de una dictadura que tiene en su haber años y años de represión y de mala gestión de la situación de la isla. Y bueno, ahí han estado este fin de semana todos estos intelectuales tan comprometidos, se han marchado, ha llegado esos barcos con esos víveres que dan igual para alimentar a unas decenas de personas durante unos cuantos días y se han marchado. Muchos de los estadounidenses que después volvieron aquí, tras pasar por Cuba, fueron retenidos, sometidos a un interrogatorio extra. La administración Trump se lo hizo pasar incómodo después de haber participado en esta celebración del castrismo. Y bueno, ahí, después de haber pasado por Cuba, dejaron ese mural para que puedan admirarlo aquellos que van a seguir viviendo, al menos en el futuro inmediato, en esta absoluta miseria.